Hola, buenas. Mi nombre es Felipe Rodríguez. Hoy le vengo a hablar de qué es la historia social. Hoy todo esto enfocado en el texto de Jorge Uria. Primeramente, vamos a hacer una definición breve de qué es lo que se podría considerar hoy por historia social. La historia social en sí, para definirse como historia social, debe contemplar una descripción y explicación de los cambios, conflictos y equilibrios de las estructuras y agentes sociales a lo largo del tiempo. Aquí, como muestra mi presentación, existen diferencias al definir lo que es historia social. Eh, Hay diferentes explicaciones del por qué se define diferente. Algunas de estas son la coyuntura histórica. Esto se puede explicar, por ejemplo, a través del contexto en el cual se está viviendo. Por lo tanto, las personas que viven en este contexto asimilan la historia social por los hechos que están ocurriendo en su momento. Por ejemplo, se trata acá, más adelante, cuando hacemos las diferencias historiográficas por país, se trata el tema de Estados Unidos, en donde en los años 60 se parte estudiando temas más que nada del control social o legal o económico, y luego a finales de los 60 se termina estudiando temas como la guerra de Vietnam o la revolución feminista. Bueno. Además de la coyuntura histórica que se tiene que considerar para definir lo que es historia social, se debe considerar que existen diferentes ramas científicas que estudian esta ciencia, por lo tanto, estas en sí tienen diferencias diferentes para lo que es historia social. Uno de estos ejemplos más concretos es la de la historia y la sociología que la trata el autor, en donde la diferencia mayor es que tienen una diferencia en lo que es la sociedad. Y bueno, este concepto, que nada, una rama historiográfica, fue discutida durante el siglo XX y dio su apogeo en el mismo. Por lo tanto, es una rama, entre comillas, nueva de la historia, que tuvo una consagración relativamente rápida. Esta en su principio contaba la historia de la sociedad en su conjunto y no de los grandes sujetos. Igual esto lo hizo entrar en diferencia con la historia tradicional de los grandes sujetos históricos, los grandes procesos, los cuales no estaban dentro de esta concepción de la sociedad como conjunto. La historia social como rama historiográfica, para que se lograra consolidar o mostrar todas las variedades que podía tener la historia social, se tiene que recurrir a las diferentes nacionalidades que empezaron a emplear y a definir este concepto de una manera diferente dependiendo de su época, o darle diferente enfoque a lo que sería su historia social. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un enfoque sociológico a partir de los 60 que se puede mostrar como sale en la presentación, en la American Sociological Association, en donde, como habíamos dicho antes, los comienzos de estudio apuntaban más que nada a la producción, el control social y todo lo que estaba ligado al movimiento económico. Luego, para finales de los 60, se produce un quiebre, obviamente, por la guerra de Vietnam y después con las manifestaciones ya sea de las mujeres y protestas de población ahora. Por otra parte, la historiografía británica estaba más que nada centrada al definir su enfoque en lo que es la historia urbana y los conflictos y tensiones de las clases sociales. Bueno, en la década de los 80 se produce un quiebre en la historia social debido a que se entraba en una crisis internacional debido a los ascensos de los gobiernos conservadores y la caída del socialismo. Esto genera que la historia británica comience a tocar temas como la familia, el matrimonio, el sexo, el género, el cuerpo, entre otros. Esto es lo que dice el autor. Sin embargo, podemos también apreciar de que este hecho empieza a ampliar más allá de los conflictos sociales o las protestas, lo que es la rama de estudio de lo que es la historia social. Por lo tanto, vemos una amplitud y una multidisciplinaridad y pluridisciplinaridad de estudio de la historia social. Otra influencia importante de la historia social es Francia. Todo esto debió más que nada a la escuela de los anales, presente ahí mismo, y la línea francesa en los años 60, por ejemplo, su línea de interés era más que nada los problemas con los problemas de temática del género, el sexo, el cuerpo.
Es a finales de los años 60 que ya la historia social empieza a tomar una forma y alcanza una madurez, gracias a estas complicaciones de diálogo entre historiadores y sociólogos de que tenían diferencias en definir qué es lo que es historia social. Esto ayudó a contribuir a la amplitud de temas de lo que se podría llegar a considerar como historia social. Eh, Además, como conclusión, ¿qué se podría entender como historia social? Esto se podría entender como cualquiera de los procesos o diferentes hechos estudiados, pero que tengan un énfasis en las perspectivas sociales. Que más que nada el estudio se centre en cómo la sociedad vivió este proceso, vivió este hecho y cómo la afecta.